Buenos días, Yippies. Hoy vamos a ir a dar una vuelta por aquí, por la ciudad, por San Petersburgo, porque ha amanecido un día súper bonito. Hacen 8 grados, ¿vale? Pero hace un sol súper bonito, no hay nubes, lo cual aquí en Rusia, en esta parte, en San Petersburgo, pues no es lo más común que esté todo el tiempo así, pero bueno, cuando los días son bonitos hay que aprovecharlos, ¿vale? Y queremos grabar este vídeo para que veáis cómo es la ciudad ahora, porque sí, los últimos vídeos que hemos estado haciendo pues han sido en invierno, con un montón de nieve, con hielo, con frío, estaban todos los lagos y todos los ríos congelados. El otro día fue muy interesante porque hay un río que cruza todo San Petersburgo, que es el río Neva, y ahí, bueno, normalmente un montón de barcos y de barquitos pequeños, barcos grandes, pero está congelado. Y entonces lo que hicimos fue cruzar de un lado al otro, ¿vale? Que hay que tener cuidado, pero bueno, lo hicimos de un lado al otro, pues estaba todo congelado. ¿Y dónde estamos? ¡Encima del río congelado! Y nosotros también estamos congelados. No saltes mucho que te vas a caer así. Lo malo no es caer, es congelarse, Erika. Y es una sensación tan, no sé, tan rara saber que literalmente estás caminando sobre el agua y dices, wow. Mirad el día tan chulo que tenemos. Pues así de bonito está el cielo, no hay ni una sola nube. Fijaros que se ha derretido toda la nieve, ¿vale? Mirad. Y aquí en la terracita vamos a ver cuánto tenemos. Aquí pone 12 grados, ¿vale? Bueno, estas son unas cositas de Erika. Este era el agua que estaba congelada, que por supuesto pues se nos ha... ¡Hala! ¡Mira quién está ahí! ¡Hola, Erika! ¡Buenos días! ¿Oh? Vale, está bien. Pues nada, estas son unas cositas que ella tenía congeladas y tal, pero claro, ya está todo líquido. ¡Hola, Erika! Ven aquí, mira. Se ha derretido todo ya. ¿Esto qué es? Para eso son unas tapabocas. ¿Tapalaki? Sí. Pero esto como... Que he cortado. ¿Para qué las has cortado? ¿Y para qué las has...? Sí, para congelar. No, Erika, pero es que escucha, míralo. Míralo, ¿hacen 12 grados? Bueno. Con 12 grados no se van a congelar. Oye, ¿sabes qué? Que te molesta el sol. ¿Qué? Nos vamos a ir de paseo. Sí, lo sé. Nos vamos a ir de paseo. Lo sé, pero ahora tengo que ir, que estoy pasando mucho frío en los pies. Es y que estás todo. descalzo. Pues venga, no pases frío en los pies. Tira, anda. Adiós. Adiós. Vale, escucha, Erika. Vete a vestirte, anda, que nos vamos. Ahora. ¿Y cuándo quieres irte? ¿En la noche? No, venga, vamos a tomar salecito. Venga. Bueno, pues nada, vamos a salir, nos vamos a dar una vuelta. Vamos a ver si comemos algo por ahí, porque esta mañana, ¿sabéis lo que hemos desayunado esta mañana? Tortitas. He preparado tortitas. Y anoche he preparado una pizza. Erika, la pizza de anoche. Sí. ¿Cómo estaba la pizza de anoche, Erika? Está muy rica. ¿Cómo estaba la pizza de anoche, Erika? Está muy rica. La He pizza hecho de una anoche. caprese y otra con mortadela y algo. Sí, hemos hecho. Es que resulta que me he encontrado la receta de pizza, ¿vale? Hemos estado amasando la masa un montón de tiempo y entonces hemos hecho una caprese que es con salsita de tomate, tomatitos cherry, ¿qué más era? Mozzarella y albahaca. Y albahaca. Y la Chicos, otra mirad, pizza... ahora sé tejer. Ah, sí. Erika resulta que Erika ahora le ha dado por tejer, ¿vale? No sabemos de dónde lo ha sacado. ¿De dónde has sacado tú eso de tejer, Erika? No sé. No, pero no te ha quedado nada mal, ¿eh? Vale, ahora está Erika Mira. diciéndole a mami que me vas a enseñar más cosas. Vale. Y la otra pizza era, no sé cómo se llamaba, pero era, le pusimos salsa de tomate. Y ahora lo que normalmente hago con él es esto. Salsa de tomate, mozzarella, mortadela y pistachos. Pistachos así medio triturados. Sí, Erika está todo el tiempo poniéndome las cosas esas. Venga, ve a vestirte, va. Vale, pues resulta que Erika nos tiene así todo tirado todo esto por la casa, ¿vale? Y mirar, Erika, tenemos que enseñar el pandita. Sí. Tenemos este panda, ¿vale? Porque antes teníamos este gatito chinito de la suerte y ahora tenemos el panda, que a mí me cae muy bien este panda.
porque todo el tiempo, Erika, es muy diferente que tú. Porque todo el tiempo está diciendo que sí. Míralo, está diciendo sí, sí, sí. Y te vas a dar, ¿eh? Como te des en la frente con esto. Vale, Erika, venga, vístete que nos vamos, va. Vámonos. Oye, comiendo caramelos, como siempre. Le digo que si vamos a cruzar por el puente para allá, para que ella me dice, no, entonces mejor volvemos a repetir aquí por la fortaleza. Erika, ¿qué pasa? ¿Te molesta el sol? Sí, me molesta mucho porque el sol está ahí. ¿Dónde? A ver. No, ahí está el tranvía, Erika. Ahí arriba. Ah, arriba. Y me está dando mucho sol, por eso no puedo ni abrir los ojos. Ay, pobre. Katy. Y mami tiene gafas y tú tienes la gorra. Y yo no tengo nada. Pero, Erika, yo tengo la gorra para atrás. Yo solo puedo hacer No, no, no. así. Mi gorra no cuenta porque la tengo para atrás. Pues la puedes poner para adelante. Yo puedo hacer solo así. Estarás guapísima. Cuidado con la bici. Ay, sí, vamos a dejar que pasen. ¿Qué? ¿Es un palo o un tiburón? Es un palo, pero pensaba que es un pescado grande. ¿Un pescado grande? Sí. Es un tiburón que va a comer a Erika. ¿El jardín de verano estará abierto? No lo sé, puede ser que sí, puede ser que no. Sabes que cuando se derrite toda la nieve a veces cierran los jardines Sí. para que se seque. Así que no sé si está abierto o no tengo Podemos idea. probar a ver qué tal y si no luego podemos ir. Es que tenemos un jardín súper bonito que se llama el jardín de verano, ¿vale? Y tenemos aquí el campo de Marte que está enfrente. Sí, también. Y luego Yo creo que, sinceramente, o sea, el jardín de verano ahora con los árboles que no tienen hojas y todo, será más así... menos bonito. Menos bonito, sí. Entonces el campo de Marte, pues ahí al menos hay fuego eterno y cosas, y delante hay otros jardines o algo así que podemos ir para allá. Vale. Oye, Erika está feliz, ¿no? Sí. Dice que tiene mucho calor, pero el aire realmente es fresco todavía. Puede ser que tenga calor porque va ahí, mira. Escapando para que no alcancemos. ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? Pero, Ah, pero así, hace, mírate. Katy. Hacen como 8 grados, ¿no? 8 grados. Sí. Erika, pero así te toma el sol un poquito, al menos la carita. Mira quién viene por aquí, Erika, te vienen a visitar. Erika, mira, ¿sabes qué? Llevo una cosa parecida a lo que tú tejes. Podrías hacer, ¿sabes qué? Abrigos para perros, tejidos. Sí. Hombre, modelitos especiales así, en plan de moda. Sí. By Erika, podría ser chulo. Sí, sí, sí. Lo único hay que saber las tallas y tamaños. Bueno. Eso habría que averiguarlo. No, estándar casi. Sí, pero ahora Estándar, mismo sí. Talla quiero única. simplemente todo al sol. Pero ¿cómo que talla única? Si hay perros pequeñitos y perros grandes. Pero hacemos elástico, muy elástico. Pues de eso harás tú. Hombre elástico. A Katy se le ocurrió comprarle a Erika las cosas esas para tejer y ahora está todo el tiempo tejiendo. No, que no se me ocurrió. Esa es Erika. Porque tiene una amiga que lo estaba haciendo, me lo pedía hace tiempo.
lo pidió, lo metí en la cesta en la tienda online y se lo olvidó. Entonces, como yo no lo pedía y ella no me decía, pues pasó el tiempo, meses. ¿Pero para quién era? Era Palina la que estaba haciendo ok. y tal también. Lo tenía siempre en la mochila, la niña como va al baile, creo que a veces en metro, entonces como tarda media hora, entonces en la mochila siempre tenía un rollo, entonces estaba ahí sentada con la mochila como de abuelitas, ¿no? ¿Sabes? Sacando y ahí tejiendo, como no necesitas agujas, que es como un hilo con ojales, Claro. entonces lo hacía con los dedos, que es Y gordo. ahora todos se me han Entonces- acabado y quiero hacer más, pero mami no me quiere comprar porque ahora toda la casa está llena en eso. Pero no sé por qué no me quiere comprar porque antes me ha dicho, si te gusta hacer, primero no te voy a comprar mucho por si no te gusta y si te gusta te voy a comprar, te lo Sí, prometo. pero ¿sabes lo Pero que pasa? ahora, como me lo promete, ya dice, no me acuerdo que te he prometido nada, no te lo voy a comprar. Y no es justo porque me lo he prometido. Pero vamos a ver, yo te prometí, pero si te vas a hacer una mantita o una bufanda o lo que sea, pero hace unos trocitos de un tamaño, yo qué sé, 30 por 40 pañuelos. y que no sabes ni qué se puede hacer. Entonces, yo le digo, pues deshacer esos trocitos y volver a hacer otra cosa para practicar, porque aparte se equivoca y falla en los ojales. Entonces, dice, es que estoy empezando así y me sale un triángulo. Digo, vale, Erika, pues hay Vale, que pero perfeccionar y es que mejorar. Y quiero cuando otro mejores, pues color. compramos. Es que quiero ya otro color porque no, porque quiero otro color. ¿Qué has encontrado? 20 rublos. 20. A Sí, ver. dos monedas de 10 rublos. Qué guay. ¿Qué vas a hacer con ello? No sé, comprar chicles. Es que le acabo de decir que hay un chicle que estos, que son cuando yo era pequeña, que lo envuelves y tienes un papelito dentro con un dibujo y cosas, y creo que cuestan 14 rublos. ¿Los así que- Lobbies? Lobbies, sí. Entonces yo creo que le da para no un sé- chicle. Y encima le dan cambio. Sí, 6 rublos. Y en 6 rublos. Ahí no ya, puedo Erika, hacer bueno, nada. Mira, con 6 rublos poca cosa podrás comprar, ¿eh? Ya. Pero qué suerte. Hay que intentar buscar a ver si encontramos más monedas. ¿Te imaginas, Katy? Así compras billetes. 2 chicles. O billetes. A lo mejor estaba, ¿sabes qué, Erika? A lo mejor estaba todo aquí congelado, todas las monedas, y ahora con el deshielo salen todos los tesoros. O a lo mejor ni siquiera me vais a dejar comprar. No, ¿El qué? te dejaremos. No, Los- chicle. Eres libre de gastar todo tu dinero. Pero bueno, el chicle no me gustaría que compraras. Sí, pero con 20 rublos yo creo que poco mal le va a hacer, ¿eh? Bueno, ya. Venga, por uno no pasa nada. Es que le pregunto si no me faltan 10 rublos para comprar, si me va a dar. ¿Y qué te dijo? Y Dijo dice que no. Que deja de negociar. Porque es que Erika no para Es que, ¿qué desde pasa que si cogió cuesta- esas monedas y ahí ¿Y qué vamos pasa? caminando. ¿Qué pasa? 5 minutos y sigue hablando del chicle pidiendo más dinero. ¿Qué pasa si cuesta 30? Pues que no te alcanza. Entonces hay que trabajar duro para conseguir esto. ¡Ay, mamá! Hay que seguir buscando en el En suelo. casa tengo. En casa tengo como 2.000 rublos. 2.000 rublos, es un montón. 2.000 rublos y 10 rublos. No, son 20. 2020. Tienes por un montón de chicles, Erika. Sí, para unos cuantos heladitos. Yo no sé lo que vamos a hacer, pero mami justo me ha regalado su esta. Erika, ahí sí que tienes para chicles. Erika, ¿sabes una cosa? ¿Qué? ¿Estás viendo el árbol que tienes atrás?
este? Pues ese árbol que está aquí pone que tiene, ¿cuántos años, Katy? Casi 300. 300 años. 300. 300 años, Erika. Imagínate, para crecer así de grande necesitas 300 años. Dios. Sí, porque tú tienes apenas 9 y mira hasta dónde llegas. No, pero hablamos de grosor, de volumen. Ya lo sé. O sea, este tendrá 300 círculos. Puede ser. Qué guay, ¿no? ¿Y dónde pone que tiene 300? Mira, es el segundo cuarto del siglo XVIII. Ah, Durante el tiempo que gobernaba Anna Ioannovna. Ні, это мне не нравится. За сколько готов? За 300. 300 этого сделать. Только исключительно потому, что нужны деньги, называется. Давайте за 300. hay una taza que pone Papa всегда прав, que el padre siempre está correcto. Papi tiene razón. Siempre tiene razón. Esa está mal hecha. En lugar de papá tiene que decir mami. Sí. Erika tiene muchísimas ganas de gastarse los 20 rublos que se ha encontrado, así que estamos aquí en una tienda intentando ver qué chuches nos podemos comprar, pero yo creo que no le alcanza para mucho. Tiene un problema, el chicle no cuesta 14, cuesta 19. ¿Me he equivocado o se ha hecho más caro? Entonces le van a dar cambio La solo un infla- rublo. Ya no quiere comprar, no lo sé, está ¿Por qué? dudando. No sé, porque dijo que le van a dar un rublo. ¿Y cuál es el problema que le den un rublo? No sé, pero le alcanza. Ahí Le ya alcanzaría se va y le a pedir, sobra. No sé qué. Y no quiere. No sé, está ahí atrás. Erika, ¿pero por qué? ¿No quieres que te devuelvan un rublo? Oye, Erika, pero todo esto te aseguro que cuesta mucho más. Lo sé. ¿Me puedes dar 10 rublos, please? Este es 2,89. Vale, No, pero tú 289. Esto, tienes 2,89. 289. 289. Tú tienes 20, entonces te faltan 260. ¿No? 270 casi. Así que yo... ¿Para qué? Erika, ¿no quieres este? ¿Eso qué es? No sé, pero tiene una pinta. ¿Y esto? ¿Y esto qué? No lo sé. Son cositas chinas. Es un snack sabor entrante picante, Dios, pero no pone nada. madre mía. Mira, Erika, ¿te acuerdas de estos? Estos tú comías estos, los Poki. Mira, Mochi, Katy. Y esto es 500. Oh, qué pena. Un reguilito este. Qué pena. Erika, mejor esto. ¿Te acuerdas de estos, Katy? Sí. Mira esto. Ay, cuántas figuras. Mira, Erika. Pues nada de aquí es menos de 20 rublos. No, seguro que no. Pero mira estos, qué chulo. El juego del calamar. Katy, mira, ven. Especial Traders. Que no. Yo no estoy así, estoy así. Qué guapo, ¿no, Katy? Y luego seré así en la playita en Punta Cana o yo qué sé, en Tailandia. No, Tailandia no, que va, en Bali, porque mi ilusión es ir a Bali a surfear. Así que así, estaré así. No está mal. Mira, pero tantos chicos, acabas de comer. Pero necesita cualquier cosa por cogerla. Sí, hay que Y comer. cualquier cosa a la que no le alcanza sus 20 rublos, ¿eh? A ver lo que cuela. Pero, chicos, os voy a decir que no va a colar.
Es mala. Seguro que no. No me alcanza ¿No nada. te alcanza nada? No. Estos son súper ricos, Erika. Estos son súper buenos. ¿Cuánto cuesta este? Más. ¿Pero dónde lo pone? No sé. Mira, esos son 109. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir a casa, vamos a coger el metro y vamos a comprar unas cositas y nos vamos a casa a preparar la pizza, ¿no, Tati? ¿Qué? ¡Pizza! Que vamos a repetir la pizza de ayer. Vamos a repetir la pizza de ayer, va a ser con mortadela, pistacho Stracciatella y un poco de rúcula. y... ¿no era mozzarella? Sí, se pone, en la base se pone la salsa de tomate y mozzarella, se hornea y cuando se saca se ponen lonchitas de mortadela, un poco de stracciatella, pistacho y hojitas de rúcula. Y está buenísima, a Erika le encanta, que sí, Erika. Sí. ¿Y lo vemos con One Piece? ¿Qué pasó? No, es que ella intentaba tocar la farola y yo digo, la señora vigilante te ve. Dice, ¿cómo? Y digo, mira, está desde abajo y se ve todo el Claro. camino y los niños que hacen así y todo. Estamos hablando de que, bueno, hoy es domingo, ¿vale? Y estamos en el puro centro de la ciudad y, bueno, en el metro tampoco hay tanta gente, ¿no? Pero bueno, realmente, si no son horas pintas, está bien. O si no vas en dirección de toda la gente, pues está bien. Alguna vez me he ido a la... Pero los domingos normalmente no vas en la dirección de toda la gente porque nadie Bueno, los sabe- domingos como en todo el mundo. En todos los mundos, en todos los mundos. En todas las ciudades creo que no hay gente de metro comparado. No, los Con, domingos es más tranquilo. digamos así, la hora de salir. Con las horas o entrar. puntas y tal, ¿no? Sí. Erika, ¿qué? ¿Ya te acabaste tu lobbies? Pero mira quién tengo por aquí. Oye, ¿te acabas de duchar? Sí. ¿Tienes el pelo mojado? No sé. ¿Qué te vas a hacer ahora? Nada. No, dile a Daniela que te seque el pelo. No. ¿Por Está en la qué? ducha. ¿Y qué? Vale, pero Mientras está en la ducha, coge el secador y me seca el pelo, ¿sí? No, mientras está en la ducha no coge el secador y te seca el pelo. Primero porque es peligroso tener cosas eléctricas enchufadas cuando uno está en la ducha, ¿vale? Eso para empezar, porque luego te electrocutas y haces así... bzzz. No, pero lo que te quiero decir, Erika, es que después cuando termine Daniela, porfa, que te seque el pelo. Pero ya se me va a secar. No, que te seque el pelo bien, anda. Y ahora terminamos. Oye, escucha, no, así que no te conviene. Es que a ella cuando viene algo y no le conviene por dónde va la conversación, dice adiós, oye, ¿no cuentas que hemos comprado hoy por ahí? ¿Qué hemos comprado en la caja esa de los Hemos comprado lobbies. una cajita. Una cajita. De 20 chiquititos así. 20 chiclitos. Así. Ahora son 20 chiclitos. Así. Ajá.
y unos que se llaman Yo Mayo, que son como Yo mayo. piruletas pequeñitas para... Piruletas. Erika, las Como los piruletas... Scandix. ¿Qué son Scandix? No, pero no son piruletas. Las piruletas son los chupa chups. ¿Qué son Scandix? Son caramelitos. Vale, pues justo... No, dijiste chupa chups, dijiste piruletas. Bueno, caramelitos, que ahora os lo enseño, Vale, pues nada, como veis ya estamos aquí en casita, la verdad que la hemos pasado bien, hemos salido, hemos dado unas vueltas por ahí. La semana que viene es que, sabéis, no hemos estado subiendo vídeos estos días porque hemos llevado unas semanas de locos. Entre Erika con sus competiciones de baile, la semana pasada estuvimos en Moscú. con el dedo en la puerta. Ay, pobrecita. Pues aquí está la caja de los chicles, hay 20, ahora son 17 o 16. Sí, cada vez se quedan menos, ¿eh? Es que estos lo que tienen, estos caramelitos, son súper típicos aquí en Rusia. Y Katy, cuando era pequeña, pues también los comía. Tienen dentro como una frase, así Sí. como que si el amor es tal cosa, o sea, son frases así. Y de hecho tú los estabas coleccionando, ¿no? Sí, aún los colecciono. Y aquí están los caramelitos. Esas son las piruletas, ¿no? Que les gustan mucho, que se llaman Yo Mayo. Y también hay unos que se llaman Scandix. Mirad. Pero los Scandis son más pequeñitos, sí, son los como estos, Scandix pero son más pequeñitos. Mirad. Pero no te lo comas ahora, ¿vale? ¿Vale? Claro, porque tú No, no no, te no, comes. no, ahora no me lo voy a comer. Que ahora vamos a comer pizza. Bueno, adiós, Erika, adiós. Nos vemos. Vale, pues lo que digo, que ahora vamos a preparar pizza. Porque resulta, ¿vale? Que Katy es la maestra de las pizzas, pero por algún motivo, no sé si se le ha ido la cabeza estos días o tal, las últimas 2 pizzas no le quedaron muy bien que se diga, porque la masa quedó así demasiado crujiente, un poquito dura. Y entonces yo me ha dado a buscar libros así de recetas de pizza y tal, a ver cómo hacerlo. Y la semana pasada hice una y no sé si por suerte o tal, pero quedó súper rica. Ayer hicimos otra, así viendo la tele, viendo una serie, que estamos viendo la serie One Piece, y nos gustó mucho, y para hoy también tengo otra. Así que bueno, y lo que os decía, que no hemos estado subiendo prácticamente vídeos estas semanas, porque hemos estado a tope con el baile de Erika. De hecho, yo creo que tenemos que plantearnos el tema de baile de Erika, porque incluso hay un montón de niñas de su curso, que es que el problema que tenemos es que no tenemos tiempo para nada. O sea, es una escuela que nos encanta, que está súper bien, ¿vale? Pero tienen tanta exigencia en cuanto a horarios, en cuanto a tiempo, que no nos queda tiempo para hacer prácticamente nada. Por ejemplo, Erika quería ir a patinar en hielo y no pudimos. O sea, primero porque se lesionó un pie, ¿vale? Luego tuvo otra lesión, porque esa es otra. En baile, por algún motivo, se están lesionando constantemente. Yo no sé si es por el nivel de exigencia que tiene o tal, o porque no calientan bien o tal, pero bueno, el tema es que se están estropeando todo el tiempo, y entonces queríamos ir a patinar en hielo, al final no pudimos, y así estamos. Sí que hemos hecho un montón de cosas, porque la semana pasada hemos estado en Moscú. Nos fuimos en tren. En tren son más o menos unas 4 horas y media, ¿vale? Así que nos fuimos la competición era el sábado. Entonces nos fuimos el viernes por la mañana. Estuvimos en Moscú todo el día, comimos, paseamos, fuimos al hotel. Luego el sábado por la mañana nos juntamos con todo el equipo, compitieron. Ya os digo, quedaron de segundas, están contentas. Vale, y luego nada, un poquito más de paseitos, fuimos a un centro comercial, fuimos a comer helados. Por cierto, fue la primera vez en la vida que yo me comí 3 helados seguidos, ¿vale? Porque es un centro comercial que se llama GUM, que está al lado de la Plaza Roja, y ese centro comercial es muy popular, ¿vale? Pero tienen unos helados que, por cierto, siempre, hay varios puestos en todo el centro comercial, hay como 8 puestos diferentes de esos helados, que son los helados que fabrican en ese propio centro comercial, y siempre en cada una de las 8 hay un montón de cola, ¿vale? Siempre hay un montón de cola, pero supuestamente los helados son buenísimos, son con ingredientes supernaturales, son siguiendo la tradición de hace muchísimos años y tal. Y nada, fuimos a comer esos helados, estaban buenísimos. Me comí uno de pistacho, otro de chocolate y otro de no sé cuál más. Erika igual, pero es la primera vez que me pido 3 helados seguidos. O sea, que me como un helado de cono, me lo termino,
hago otra vez la cola, me pido otro y luego paseamos, fuimos a comer un poquito más y antes de subirnos al metro, vamos por un helado más. Es la primera vez que lo hago. Bueno, pues nada, pues de todas maneras, yo creo ahora empieza mañana Erika vacaciones, porque aquí en Rusia ahora tienen los niños una semana de vacaciones. Después de cada trimestre tienen una semana. Vale, entonces está muy bien y bueno, vamos a aprovechar para hacer un montón de cositas. Me imagino que también grabaremos algunos vídeos para vosotros, para enseñaros cómo es nuestra vida aquí en Rusia, nuestra rutina. Y bueno, Daniela estuvo esta semana de vacaciones, pero también estuvo con muchísimas cosas. Daniela está ahora en el gimnasio, está yendo prácticamente todos los días, le ha dado mucho por el gimnasio. Bueno, lo ha cogido y está contenta. Pero ella ya el 1 de abril empieza otra vez la universidad. Entonces, bueno, como el gimnasio está al lado de la universidad, pues lo lleva bastante bien. Pues nada, yipis, pues esas son todas las novedades que hay por aquí, ¿vale? Os agradecemos muchísimo toda la compañía, todo el apoyo, todos los comentarios. Disculparnos por no haber subido vídeos en todas estas semanas, pero de verdad hemos estado a tope. Pero bueno, yo quiero empezar otra vez a subir vídeos para vosotros. Quiero que me comentéis lo que queréis ver de aquí de San Petersburgo, los comentarios que tenéis en general sobre nuestra vida aquí, sobre nuestra vida en Rusia o en general. Y bueno, seguimos viéndonos por aquí. Suscribiros y nos vemos súper prontito, ¿vale? Chao.